Buenas tardes. Buenas tardes. Venimos a hacerle una pequeña entrevista para saber qué tanto considera importante cuidar el agua. Entonces, la primera pregunta sería que si considera usted importante el cuidar el agua. Sí, lo considero muy importante ya que es un elemento primordial para nuestra vida diaria, para alimentarnos, para bañarnos, el cuidado de la salud. ¿Cree que habrá escasez de agua en los próximos 10 años? Pues justo estaba leyendo hace poquito, en relación Querétaro-Estado, el agua que se trae, no recuerdo el nombre de la presa. De la presa de Zimapán. De la presa de Zimapán, y ya tiene como muy poca agua a comparación de años anteriores. Entonces desconozco qué tanto pudiera ser en 10 años como la falta de este elemento, pero yo creo que sí va a ser como más limitada, creo yo. ¿Qué tanto malgastas el agua en tu hogar? La verdad es que no lo hago, no malgasto. Tengo como tiempos, por ejemplo, el baño. Yo sí soy de las que me baño y voy cerrando el agua. No malgasto como esa parte. No, a la hora de lavarme los dientes, o sea, cierro la llave. Siento que sí la cuido. ¿A qué cree que se deba que en el 2030 habrá escasez de agua? Pues uno es la sobrepoblación, ¿no? Esa es una parte muy importante y que no hay como un límite de litros diarios que tengamos. ¿Cómo podría reducir el uso de agua en su hogar? Pues fíjate que, a lo mejor es algo que es poco inusual y poco práctico, pero no sé si alguna vez se han quedado sin agua en casa, ¿no? Que a lo mejor compras, no sé, una pipa que te llena en el tanque y cuidas mucho más porque eres consciente de que no te está como llegando el agua normal. Entonces empiezas a usar cubetas, ¿no? Por ejemplo, una cubeta pequeña te alcanza para 2 veces vaciar el baño cuando haces las necesidades. Entonces te das cuenta que no requieres tanta agua para hacer ese tipo de cosas. Eso sería todo. Ok, muchísimas gracias. ¿Consideras importante el cuidar el agua? Es muy importante porque es uno de los recursos no renovables. ¿Crees que habrá escasez de agua en los próximos 10 años? Sí, de hecho ya desde este año lo empezamos a vivir, ya en países como Sudáfrica ya empezó a haber escasez. ¿Qué tanto malgastas el agua en tu hogar? No lo malgasto, procuro cuidarla. Para el agua caliente lo que hago es que pongo cubetas para usarlas después. ¿A qué crees que se deba que en 2030 habrá escasez de agua? Aunque no tenemos la cultura de cuidar nada de lo que hay a nuestro alrededor. ¿Cómo podrías reducir el uso de agua en tu hogar? Pues a lo mejor reutilizándola, por ejemplo las grises, como es lo que nosotros utilizamos para lavar pisos o la ropa, reutilizarse para jalar el baño, cosas de ese tipo. Gracias. El uso del agua. ¿Consideras importante el uso del agua? Por supuesto que sí. ¿Crees que habrá escasez de agua en los próximos 10 años? Creo que de hecho se está empezando a notar ese tipo de situaciones. Ya no hay tanto escasez, pero sí empieza como que a cortarse el agua o no hay tanto acceso como había antes. ¿Qué tanto malgastas el agua en tu hogar? Trato de no hacerlo, que sea lo mínimo, no sé, reducir el uso de, bueno, no reducir el uso del agua, sino más bien, no sé, me lavo los dientes y no tener agua corriendo, sino nada más que no la necesito, lavar el carro de la mejor manera, ese tipo de situaciones. ¿A qué crees que se deba que en el 2030 se estima que habrá escasez de agua en Querétaro? Probablemente sea el mal uso de la misma y también a la falta de planeación urbana, probablemente esa sea la situación. ¿Cómo podrías reducir el uso de agua en tu hogar? Viendo realmente qué es lo que se necesita, en qué se necesita emplear. Digo, no se trata como de reducir al mínimo, porque, bueno, al cero más bien, porque sería imposible. Sí. Nuestras actividades implican el uso del agua, pero no es lo mismo bañarse en 5 o 10 minutos y eso estar cerrando para nada más enjabonarse, que estar malgastando, escuchando música, cantando, ese tipo de situaciones complican mucho el uso del agua. ¿Consideras importante el cuidar el agua? Por supuesto que sí. ¿Crees que habrá escasez de agua en los próximos 10 años? Sí, de hecho ya ahorita en redes sociales o en noticieros se empieza
a salir este tipo de noticias donde el agua aquí, en específico aquí en Querétaro, en un futuro va a estar muy, muy escasa por la cultura que nos falta de cuidar de nuestro medio ambiente. ¿Qué tanto malgastas el agua en tu hogar? Procuro que sea lo menos posible. ¿A qué crees que se deba que en 2030 habrá escasez de agua? Te digo, yo creo que la cultura que tenemos, los valores actualmente están muy, muy escasos. Seguido vemos en redes sociales gente que en vez de hacer cosas, graban, ¿no? Por ejemplo, la gente cuando se pelea, en vez de hacer algo por el bien de la comunidad, es simplemente grabar y subirlo a redes sociales. Digo, esto no tiene nada que ver con el agua, pero ¿qué quiere decir esto? Que actualmente esta parte de los valores está como muy, muy ausente. Entonces, creo que es parte principal y primordial para el cuidado del medio ambiente. Y por último, ¿cómo podrías reducir el uso de agua en tu hogar? ¿Reducir? Ajá. Pues más bien yo creo que, por ejemplo, yo cuando lavo ropa, el agua después del enjuague, esa misma la ocupo para limpiarle el patio a mi perro, a veces para limpiar y trapear la casa, entonces le doy doble uso. ¿Consideras importante el cuidar el agua? Sí, creo. ¿Crees que habrá escasez de agua en los próximos 10 años? Próximamente sí. ¿Qué tanto malgastas el agua en tu hogar? No sé específicamente calidad, pero no tanto. No tanto. Sí. ¿A qué crees que se deba que en 2030 habrá escasez de agua? Puede ser posible, pero no sé. ¿Y cómo podrías reducir el uso de agua en tu hogar? Pues para mí yo creo que aparte del baño, Ajá. pues no usamos cuando está aplicando un shampoo o algo, porque siempre es adepto cuando está aplicando el shampoo, eso se gasta un poco. 3. ¿Consideras importante el cuidar el agua? Claro, ¿Por qué? porque es el líquido vital que todo ser humano y ser vivo ocupa. Ok, vamos con la segunda pregunta. ¿Crees que habrá escasez de agua en los próximos 10 años? Pues es probable. La tercera pregunta es, ¿qué tanto malgastas el agua en tu hogar? Pues no la malgasto. No la malgastas, ok. ¿A qué crees que se deba que en el 2030 habrá escasez de agua? Pues a que muchas veces utilizamos el agua sin la conciencia necesaria. Ok. La última pregunta, ¿cómo podría reducir el uso del agua en tu hogar? Pues cerrando la llave cuando me estoy lavando las manos o los dientes o incluso a la hora de bañarnos cuando nos estamos enjabonando o tallando el cabello. Ok, muchas gracias. ¿Consideras importante el cuidar el agua? Mucho, muy importante, porque es un recurso no renovable. Ok. ¿Crees que habrá escasez de agua en los próximos 10 años? Por el uso indiscriminado que estamos haciendo de ella, va a haber escasez. De hecho, hay un estudio que nos dice que nos va a durar unos 20 años más, nada más. Nada más. ¿Qué tanto malgastas el agua en tu hogar? Tratamos de ahorrarlo, por ejemplo, cuando uno se baña, cerrar la regadera cuando te estás enjabonando. Reciclar el agua con la que lavas la ropa. La puedes reutilizar en las plantas, la puedes usar para otras cosas. Okay. La última es, ¿a qué crees que se deba que en el 2030 habrá escasez de agua? Porque se están terminando los mantos acuíferos. Okay. En eso tiene. ¿Nos puedes ayudar contestando las siguientes preguntas? Claro que sí, Robert. Ok. ¿Consideras importante el cuidar el agua? Sí, claro que sí, es fundamental y hay que darle importancia al agua. Ok. ¿Crees que habrá escasez de agua en los próximos 10 años? Que haya escasez de agua, probablemente pueda haber un desequilibrio de manera global, pero creo que podemos sobrellevarlo pues, con los nuevos inventos que están creando. Ok. ¿Qué tanto malgastas el agua en tu hogar? La verdad yo la intento cuidar porque sé que es fundamental para la vida y hay que darle la importancia necesaria. Ok. ¿A qué crees que se deba que en 2030 habrá escasez de agua? A la sobrepoblación y al mal uso que le están dando
pues sí, el uso desmedido y sin importancia de lo que se le debe de dar. Ok. Y bueno, ya para finalizar, ¿cómo podrías reducir el uso de agua en tu hogar? Tratando de utilizar solamente lo fundamental, sin dejar que por ejemplo, cuando te bañas, que no dejes que se corra el agua, bañarte entre el tiempo determinado que es 10 a 15 minutos, creo, y pues usándolo nada más en lo fundamental, no dejando que se desperdicie. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Rubén. Gracias. Hola, buenas tardes. ¿Le puedo hacer unas preguntas? Sí, claro. ¿Consideras importante el cuidar del agua? Sí, sí es importante porque nuestras generaciones, las más pequeñas, van a sufrir más adelante por falta de ella. ¿Crees que habrá escasez de agua en los próximos 10 años? Sí, porque ya los pozos se están acabando y el desperdicio de la gente es mucho. ¿Qué tanto malgastas el agua en tu casa? Pues hay veces que en la regadera sí se malgasta, pero procuramos ocuparla, la menos, desperdiciar lo menos que se pueda. ¿A qué crees que se deba que en el 2030 habrá escasez de agua? Pues porque va a haber mucho más población, va a haber más demanda y sí va a ser más difícil que pueda haber agua limpia, más que nada para poder tomar, porque no hay plantas de tratamiento para empezar a limpiar el agua y poderlo ocupar en otras cosas. Ok, la última. ¿Cómo podría reducir el uso del agua en tu hogar? Reducirlo, lo que podríamos hacer, ocupar el agua de la lavadora para regar el jardín, ocupar lo menos que se pueda para lavar trastes, porque ahí es donde se gasta mucho el agua también, y para lavarse los dientes que procuren ocupar un vaso de agua para... Sí es importante porque nuestras generaciones, las más pequeñas, van a sufrir más adelante por falta de ella. ¿Crees que habrá escasez de agua en los próximos 10 años? Sí, porque ya los pozos se están acabando y el desperdicio de la gente es mucho. ¿Qué tanto malgastas el agua en tu casa? Pues hay veces que en la regadera sí se malgasta, pero procuramos ocuparla, la menos, desperdiciar lo menos que se pueda. ¿A qué crees que se deba que en el 2030 habrá escasez de agua? Pues porque va a haber mucho más población, va a haber más demanda y sí va a ser más difícil que pueda haber agua limpia, más que nada para poder tomar, porque no hay plantas de tratamiento para empezar a limpiar el agua y poderlo ocupar en otras cosas. Ok, la última. ¿Cómo podría reducir el uso del agua en tu hogar? Reducirlo, lo que podríamos hacer, ocupar el agua de la lavadora para regar el jardín, ocupar lo menos que se pueda para lavar trastes, porque ahí es donde se gasta mucho el agua también, y para lavarse los dientes que procuren ocupar un vaso de agua para los dientes y no desperdiciar en el chorro del agua. Ok, muchas gracias. A sus órdenes, hasta luego. ¿Consideras importante el cuidar el agua? Sí. Ok. ¿Crees que habrá escasez de agua en los próximos 10 años? Aquí en Querétaro. Aquí en Querétaro se pronostica que sí. Okay. ¿Y por qué crees que se pueda...? ¿Que pueda pasar? Sí, exacto. Porque hay un mal uso del agua, tanto en las casas como en las calles, en las escuelas, en las fábricas, en las empresas. No se utiliza del todo bien. Ok. Tercera pregunta. ¿Qué tanto malgastas el agua en tu hogar? No tanto. No, la verdad no mucho. Ok. ¿A qué crees que se deba que en el 2030 pudiera haber escasez de agua? Pues a que hay un mal uso del agua. Ok. ¿Cómo podrías reducir el uso de agua en tu hogar? En mi hogar, bueno, una forma sería que a lo mejor cuando te metes a bañar pongas una cubeta y esa cubeta la utilices como para trapear o para regar tus plantas. Okay. Muchas gracias.